Buenas noches, mi nombre es Joel Castañeda. Hoy les quiero hablar de la cultura desde un concepto antropológico. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? En el ámbito de la antropología, la palabra cultura se usa en dos sentidos diferentes. En su significado general, la cultura es un sistema de hábitos y costumbres propios de los seres humanos adquiridos por el hombre a través de un proceso no biológico, sino social, transportado por la sociedad y empleado como su principal mecanismo de adaptación al medio ambiente. De ahí, de una cultura necesariamente se desarrolla en un contexto tanto social como el geográfico que la define y le otorga un significado propio. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? El concepto de cultura nos proporciona útil ayuda en cuanto que nos puede facilitar en gran medida la predicción de la propia conducta humana. Cuanto más conozcamos de una cultura, más difícil nos será predecir la conducta normativa de sus miembros. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? La antropología, en sus comienzos, al ser una ciencia experimental, consideró que el concepto de cultura tenía vínculos fuertemente estrechos con un nivel de civilización alcanzando por determinado pueblo que le permitió el ascenso por encima del resto, garantizando su supervisión, al menos en lo que se refiere a la memoria cultural. Visto algunos elementos de orden moderno, la nueva antropología concibe a la cultura como un elemento humano que ordena las relaciones entre iguales y establece sociedades que pueden o no ser de alto nivel, pero que igual garantizan la transmisión de valores. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Muchas personas suelen confundirse al momento de emplear las palabras cultura y sociedad, dos conceptos que aunque guarden cierta relación no deben de usarse de manera distinta, ya que se escriben cosas diferentes. Son varios los elementos que marcan la diferencia entre sociedad y cultura. Sin embargo, no todos sabrían decir qué hacen a la una distinta de la otra, a pesar de que leemos sobre eso con bastante frecuencia en los escritos dejados por los sociólogos y escuchamos esos términos repetidamente en nuestras conversaciones diarias. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? En la enculturación es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, a través de la cual la generación de más edad invita e induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse. Cada generación es programada no solo para replicar la conducta de la generación anterior, sino también para premiar la conducta que se adecue a las pautas de su propia experiencia de enculturación y castigar, o al menos no premiar la conducta que se desvía de estas. Relativismo cultural. El relativismo cultural es la actitud o punto de vista por el que se interpreta la representación del mundo, las creencias, los valores y prácticas de un grupo humano que acuerdo con los parámetros de su propia cultura. Etnocentrismo. El etnocentrismo es un sistema ideológico a través del cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad. Es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros. El etnocentrismo suele implicar las creencias de que el grupo étnico propio es el más importante, o que alguno o todos los aspectos de la cultura propia sean superiores a las de otras culturas. Muchas gracias.